Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 21 de agosto del 2022, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán y verán mi gloria. Pondré en medio de ellos un signo, y enviaré como mensajeros a algunos de los supervivientes hasta los países más lejanos y las islas más remotas, que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria, y ellos darán a conocer mi nombre a las naciones. Así como los hijos de Israel traen ofrendas al templo del Señor en vasijas limpias, así también mis mensajeros traerán, de todos los países, como ofrenda al Señor, a los hermanos de ustedes a caballo, en carro, en literas, en mulos y camellos, hasta mi monte santo de Jerusalén. De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió, como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a los que ama, y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza. Pero después produce, en los que la recibieron, frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros. Y los que ahora son los primeros, serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 21 de agosto del 2022. Este domingo el Señor nos hace un llamado a la salvación. A aceptarla, a vivir como salvados y a llevar la salvación a los demás. En la primera lectura, Isaías nos dice que el llamado a la salvación es universal, que la voluntad salvadora de Dios es para todos los pueblos y para todas las lenguas. En la segunda lectura, nos dice que, en este esfuerzo por alcanzar nuestra salvación, nos acompaña el Señor como Padre, cuidándonos y corrigiéndonos para evitar que nos extraviemos y volvamos a caer en la esclavitud del pecado. Y en el Evangelio, Jesús nos indica que la puerta para salvarnos es estrecha, y que solo los esforzados entrarán por ella. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del profeta Isaías. Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Dios quiere que todos se salven. Dios ha llamado y sigue llamando a todos, sin excepción, porque Dios es Señor y Padre de todos. ¿Puede Dios Padre llamar a algunos de sus hijos a la salvación y a otros no? Claro que no. Sería absurdo. Lo que pasa es que no nos llama a todos de la misma forma, existe diferencia en los medios que Dios ofrece a sus hijos para salvarlos. Isaías menciona que vendrán a Jerusalén. Unos a caballo, otros en carro, otros en literas, otros en mulos y otros en camellos. Los caminos para llegar a la salvación de Dios, simbolizada en Jerusalén, son muchos y diversos. Pero el método que Dios siempre va a utilizar para extender su reino, va a ser el mismo.
enviar mensajeros, que darán a conocer su nombre, los cuales traerán a los nuevos convertidos, como ofrendas al Señor, para a su vez, ser enviados por Dios, como mensajeros, y así la salvación llegue hasta el último rincón de la tierra. Dios quiere tu salvación y la mía, Dios te ama y por eso no cesa de enviarte de distintas maneras, mensajeros que te hablen de su amor, porque quiere tu salvación. Dios ya dio el primer paso, ahora te toca a ti dar el segundo paso, respondiendo a su llamado. Porque como diría San Agustín, el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y si ya recibiste de Dios su salvación, porque eres tan ingrato, tan egoísta, que no te has puesto voluntariamente al servicio de Dios, como mensajero de su palabra, y como servidor de su reino, ¿que no te das cuenta que Dios te necesita para que su salvación llegue a todos sus hijos? Dios necesita al hombre, para salvar al hombre. Dios necesita que todos los que han recibido la salvación, se conviertan en mensajeros de salvación. Recuerda que el agua que no corre se estanca, se pudre y se echa a perder. Y el católico que ha recibido la salvación y no se convierte en mensajero de Dios, portador de su palabra, se estanca, se pudre, se echa a perder, cometiendo así, el más grande de todos los pecados, el pecado de omisión. Por culpa de los flojos, mediocres y de los buenos que siguen callando, muchos hombres, siguen sin recibir el mensaje de salvación. Si tú eres de los que ha recibido la salvación de Dios, hoy es el momento de empezar a responder al llamado que Dios te hace. Ya no solo de recibir la salvación y seguir viviendo como salvado, sino sobre todo de ser instrumento de salvación para que otros, recibiendo el mensaje de salvación, se arrepientan y se conviertan. El llamado a la salvación, por lo tanto, abarca 3 niveles. 1. Recibir la salvación. 2. Vivir como salvado. Y 3. Ser instrumento de salvación para los demás. Y este llamado a la salvación no admite excepciones ni de pueblos, ni de lenguas, ni de categorías sociales, pobres, ricos, ni de niveles culturales, con estudios o sin estudios, ni de personalidades, tímido, enojón, sociable, etc., ni de fisonomía, feo, guapo, ni de fisiología, fuerte, débil, gordo o flaco, etc. Todos recibimos el llamado por igual, pero cada uno encuentra sus propios apoyos y dificultades en el camino a la salvación, porque todos somos únicos y diferentes. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, primer libro de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios quiere la salvación de todos los hombres sin excepción, Dios quiere tu salvación y la mía. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, pero la salvación sigue siendo voluntaria, es para el que quiera. ¿Qué tengo que hacer para recibir la salvación de Dios? Primero reconocer que la necesito. Reconocer mis pecados, mis debilidades, mis limitaciones, mis miserias humanas, mis enfermedades, mis apegos, mis vicios, arrepentirme y entender que solo, no puedo hacer nada, que es a partir de Dios que lo puedo todo. Segundo, creer en el poder y la misericordia de Dios, más que en mis limitaciones y pecados, arrepentirme, acercarme a confesar, recibiendo y aceptando a través de la absolución del sacerdote, el perdón de todos mis pecados. Tercero, escuchar la palabra de Dios, convertirme y empezar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandatos, alimentándome constantemente de la Eucaristía, manteniéndome en oración y formación permanente. Y cuarto, convertirme en instrumento de salvación, comprometiéndome en la evangelización. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Segundo libro de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan y prediquen y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Este mandato del Señor, desde Isaías, hasta nuestros días, sigue siendo la gran comisión de todo católico, el no obedecerla, se convierte en la gran omisión. Dios ha querido, que este sea el único medio a través del cual se extienda su reino. De ahí que Pablo, diría, ay de mí, si no predicaré el Evangelio. Hay que entender bien claro, que predicar el Evangelio, no es una opción, es una obligación. ¿Qué hubiera pasado si los apóstoles, después de recibir el Evangelio de salvación, se hubieran quedado con los brazos cruzados? Pues, que ni tú ni yo, tendríamos opción a la salvación y la muerte de Cristo en la cruz, habría sido inútil.
No hagas inútil la muerte de Cristo en la cruz. Recuerda que Cristo es camino, no asiento, y que Cristo dijo: bienaventurados los pies de los que me siguen. Nunca dijo: bienaventuradas las sentaderas que me contemplan. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura nos dice el Señor, que solo se salva el que invoque el nombre del Señor, pero ¿cómo lo invocarán, si no hay quien se los predique? Hasta donde llega la gran omisión, de no predicar el Evangelio. ¿A cuánta gente afectamos por nuestra flojera, miedo, falta de responsabilidad y compromiso? Desde que se prendió la llama olímpica en Grecia en el año 1900, hasta nuestros días, jamás se ha apagado, y cada 4 años, del último lugar cede. La llama olímpica va pasando de atleta en atleta, llegando a participar miles de atletas en esta ardua tarea, de correr durante 4 años, para llevar la llama olímpica al próximo lugar cede. Imagínate que tú eres el penúltimo atleta, ya todos tus compañeros han corrido 3 años y 364 días, y al llegar a ti la llama olímpica para ser entregada al último atleta, decides apagarla. ¿Sabes qué te va a pasar? Te van a comer vivo, todos los integrantes del deporte y de la Comisión Olímpica. Ahora ve, todo lo que han pasado todos los grandes hombres del Antiguo y Nuevo Testamento, todo lo que tuvo que pasar Cristo, para traer la llama de la salvación a los hombres, ve cómo han corrido no 1000 años, sino muchos más, y ve cómo miles de personas, profetas, apóstoles, discípulos, han tenido que pasar por sacrificios, innumerables, persecuciones, martirios, para que a ti y a mí nos llegue el Evangelio, la llama de la salvación, y qué tremendo, que al llegar a nosotros, decidamos apagarla. Qué gran pecado de omisión. Eso nos puede llevar a la condenación. Muchos quizás me dirán: yo soy tan ignorante, no sé hablar en público, nada se me pega. Una vez en una ranchería, empezó a haber una gran sequía, las tierras empezaron a dejar de producir, los animales a morirse, y desde arriba una gotita de agua, sobre una nube, veía todo esto muy mortificada, ya que en esa ranchería había un niño a quien la gotita de agua quería mucho. Y la gotita volteaba para todos lados, buscando que otras gotitas de agua más grandes que ella se aventaran, pero nadie parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. La sequía continuaba, entonces vio la gotita que sale el señor muerto de sed, pidiendo al cielo que lloviera, y cae desmayado. La gotita volteaba a ver a sus compañeras, diciéndoles: por favor, alguien que haga algo, si yo pudiera, pero soy solo una gotita de agua, débil y frágil, y no sirvo para nada. Después la gotita vio salir a la señora que, muerta de sed, volteaba al cielo implorando que lloviera, y caía desmaya. La gotita preocupada volteaba a ver a sus compañeras: por favor, alguien que haga algo, si yo pudiera, pero yo. En eso vio salir al niño, y la gotita decía: el niño no, él no. El niño muerto de sed volteó al cielo implorando agua. La gotita no pudo aguantar más y dijo: me voy a arrojar, aunque sea para mojarle los labios antes de que se desmaye y muera, y así lo hizo. Sus compañeras, al ver que se había aventado, se dijeron: si ésta se aventó, ¿por qué nosotros no? Y empezaron a aventarse una a una, produciendo una gran lluvia, logrando así que la sequía terminara. No importa que tú sientas que eres poca cosa, si estás escuchando el llamado de Dios, es porque Él cree en ti, y te está llamando por este medio, no solamente para que aceptes su salvación y la vivas, sino para que seas portador de su palabra, mensajero de su salvación. Recuerda que Dios nunca le dice a un pájaro: vuela, si no le da alas. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Hebreos. Dios, una vez que nos salva, nos quiere enseñar a vivir como salvados, para que caminemos en la libertad de los hijos de Dios y podamos a su vez, llegar a ser instrumentos de salvación para los demás. Y su método de enseñanza se caracteriza por el amor de un padre hacia sus hijos. Y uno de los métodos que utiliza un padre para formar a sus hijos, es la corrección. ¿Qué padre hay que no se haya visto en ocasiones obligado a corregir a sus hijos? A veces la corrección puede terminar en un castigo, pero no en un castigo destructor, sino en un castigo lleno de amor, constructivo y educativo. El hijo sabe, aunque muchas veces llore y patalee, que la corrección o el castigo son para su bien y provienen de un padre que le ama de corazón.
Dios, para conducir al hombre hacia la puerta estrecha de la salvación, se ve obligado a veces a usar el método de la corrección y del castigo, manifestándonos de esta manera su amor de Padre. Y nosotros, sus hijos, en vez de lamentarnos, enojarnos con Dios, deberíamos admirar el maravilloso método de enseñanza de Dios, que con su providencia está constantemente pendiente de nuestra vida, que sigue de cerca todos nuestros pasos y, que cuando es necesario, recurre a la corrección y al castigo por nuestro bien. Es claro que la función de un padre no puede reducirse a ser un simple corrector. Un padre es aquel que cuida, protege, guía, alienta, alimenta, entusiasma a sus hijos por los caminos de la verdad y del bien. Así también nuestro Padre Dios, pone a nuestro alcance, numerosos medios, para despertar en nosotros el deseo profundo de la salvación, para guiarnos por el camino seguro, cuidándonos, protegiéndonos, alentándonos a través de su palabra, alimentándonos a través de los sacramentos, y entusiasmándonos a través de la oración. Y lo hace de un modo absolutamente personal, porque Dios no es un educador de masas, sino de personas, de hijos. La salvación es iniciativa de Dios y tarea del hombre. Para el hombre es imposible salvarse por sí mismo. Es Dios quien salva. Pero Dios no impone la salvación, la propone, la ofrece. Y es tarea del hombre es aceptar esa salvación y vivir como salvado. Aquí se une por un lado el amor del padre por sus hijos, y el amor de los hijos que se preocupan por comportarse como tales. Lógicamente, los hijos que han aceptado el amor de su padre, se convierten a su vez en mensajeros de su palabra. Y si vamos a ser mensajeros del Señor, también tenemos que ser testigos, y esto requiere de formación y la formación requiere de corrección. El que no se deja corregir, nunca va a aprender. Los primeros en formarnos son nuestros padres, y, por ende, son los primeros en corregirnos. Y Dios, al aceptarnos como hijos, supuso que nosotros lo aceptamos a Él como Padre, y solo los malos padres no corrigen a sus hijos. Las correcciones en el momento de sufrirlas no son agradables, se necesita tener mucha humildad para aceptarlas, pero más tarde las agradecemos por el aprendizaje que nos brindaron. Se cuenta que una vez, en Inglaterra, existía una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Una de sus tiendas favoritas era una en donde vendían vajillas antiguas. En una de sus visitas a la tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino como eso. En cuanto tuvo en sus manos la taza, escuchó que la tacita comenzó a hablar. La tacita le comentó: «Usted no entiende. Yo no siempre he sido esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo yo solo era un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos y me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desesperé y le grité: «Por favor. Ya déjame en paz». Pero mi amo solo me sonrió y me dijo: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». Después me puso en un horno. Yo nunca había sentido tanto calor. Me pregunté por qué mi amo querría quemarme, así que toqué la puerta del horno. A través de la ventana del horno pude leer los labios de mi amo que me decían: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». Finalmente se abrió la puerta. Mi amo me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije a mí misma. Pero apenas si me había refrescado cuando mi creador ya me estaba cepillando y pintándome. El olor de la pintura era horrible. Sentía que me ahogaría. «Por favor, detente», le gritaba yo a mi amo. Pero él solo movía la cabeza haciendo un gesto negativo y decía: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». Al fin mi amo dejó de pintarme. Pero esta vez me tomó y me metió nuevamente a otro horno. No era un horno como el primero, sino que era mucho más caliente. Ahora sí estaba segura que me sofocaría. Le rogué y le imploré a mi amo que me sacara. Grité, lloré. Pero mi creador solo me miraba diciendo: «Aguanta un poco más, todavía no es tiempo». En ese momento me di cuenta que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida se abrió la puerta y mi amo me tomó cariñosamente y me puso en una repisa que era aún más alta que la primera. Allí me dejó un momento para que me refrescara. Después de una hora de haber salido del segundo horno, mi amo me dio un espejo y me dijo: «Mírate. Esta eres tú». Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era hermoso. Mi amo nuevamente me dijo: «Yo sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos. Pero si te hubiera dejado como estabas, te hubieras secado. Sé que te causó mucho calor y dolor estar en el primer horno, pero de no haberte puesto allí, seguramente te hubieras estrellado.
También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero de no haberte pintado tu vida no tendría color. Y si yo no te hubiera puesto en ese segundo horno, no hubieras sobrevivido mucho tiempo, porque tu dureza no habría sido la suficiente para que subsistieras. Ahora tú eres un producto terminado. Eres lo que yo tenía en mente cuando te comencé a formar. Moraleja. Dios nunca te va a tentar ni te va a obligar a que vivas algo que no puedas soportar. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Él es el artesano y nosotros somos el barro con el cual Él trabaja. Él nos amolda y nos da forma para que lleguemos a ser una pieza perfecta y podamos cumplir con su voluntad. Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho, Padre, ¿qué estás haciendo? Él responde, estoy transformándote. Entonces yo le replico, pero todo se ve tan confuso, es mucho sufrimiento. El Padre pareciera decirme, mi niño, mi niña, ocúpate de tu trabajo, y yo haciendo el mío, un día verás la obra maravillosa que voy a hacer en ti. Entonces entenderás, nosotros únicamente vemos las correcciones que nos producen sufrimientos, momentos amargos y no entendemos qué está haciendo Dios, pero algún día el Señor nos permitirá ver la obra de arte que quería hacer en cada uno de nosotros con esas correcciones. Por eso démosle gracias a Dios por sus correcciones y aceptémoslas con agrado. Y recuerda, lo importante no es lo que tú vas a hacer por Dios, sino lo que Dios va a hacer en ti, y a través de ti, déjate hacer por Él. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios, se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no va a venir personalmente a corregirnos, pero uno de los medios que se vale para corregirnos es a través de su palabra. Por eso el apóstol Pablo invita a Timoteo, su discípulo, a que con la palabra de Dios corrija y guíe en el bien a los que le escuchan, logrando a través de la palabra de Dios, formar al hombre perfecto, dejándolo preparado para toda obra buena. Una persona que no escucha la palabra de Dios, que es la brújula que nos guía en nuestro caminar por este mundo hacia la salvación, pronto pierde la dirección y el sentido de su vida, cayendo rápidamente en la confusión, en el pecado y en la destrucción. Una vez le preguntaron a Lenin qué había sido lo que más le ayudó a triunfar en Rusia. Su respuesta fue: la debilidad de nuestros enemigos. Luego continuó: si hubiese habido un grupo de tan solo unos cuantos miles de hombres que supieran lo que realmente querían, nunca habríamos logrado el poder en Rusia. Muchos católicos, por eso son vencidos por el enemigo, porque no saben realmente lo que quieren, porque si lo que quieren es salvarse, entonces, porque se niegan a escuchar la palabra de Dios que les va enseñando, rebatiendo, corrigiendo y guiando para hacer el bien querido por Dios, para alcanzar la salvación. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 5. Acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y luego te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando uno está en estado de gracia, en manos de Dios, pasa lo que nos dice la Escritura en Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y llamado. ¿Esto qué significa? Que cuando Dios permite que nos sucedan problemas, enfermedades, pruebas, en vez de preguntarnos por qué, deberíamos preguntarnos para qué. Primero Dios suele hablarnos, si no escuchamos, nos grita, si aún así no hacemos caso, nos golpea. Es importante, si te sabes hijo de Dios y vives como tal, que entiendas, que si la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios, tampoco, nada sucederá en tu vida, si estás en gracia de Dios, si Dios no lo permite, y si lo permite, es porque tenemos una lección que aprender. Por eso cuando nos suceda algo en la vida que no entendemos por qué está sucediendo, preguntémonos qué lección tengo que aprender.
Y aprendámosla rápido, arrepintámonos y pidamos perdón, para que el Señor únicamente tenga que corregirnos y no tenga que castigarnos. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Hijo mío, no desprecies las advertencias de Yahvé, no te rebeles contra su reprimenda. Porque el Señor corrige al que ama, así como un padre reprende al hijo que quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura nos dice que no rehusemos la corrección de Dios, ni nos enojemos cuando nos reprenda. Pero aquí tiene que quedar claro, de nuevo, que Dios no va a venir personalmente a corregirnos, sino que lo hace a través de los acontecimientos de nuestra vida, de nuestros pastores, padres, maestros, jefes, predicadores, sacerdotes, o sea, a través de todos aquellos que Dios ha puesto como autoridad para dirigirnos. Siempre que alguien nos corrija, démosle gracias a Dios, porque somos tratados como hijos. Preocupémonos cuando nadie nos corrija, porque entonces, nos convertimos en bastardos. Recuerda que resistencia es persistencia, las pruebas si las enfrentamos con fe, amor y esperanza en Dios, siempre serán ligeras y pronto pasarán, pero si nos resistimos, sufriremos más. Debemos abandonarnos en el amor de Dios, confiados en la promesa que Jesús nos hace de que jamás seremos tentados más allá de nuestras fuerzas, que junto con la prueba Él nos va a dar con qué enfrentarla. Esto nos lo dice en Corintios 10, 13. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla. Y la verdad salimos ganando más, si Dios nos da con qué enfrentar la prueba, a que si nos quita los obstáculos, por ejemplo. ¿Qué es mejor? Que Dios te quite a tu marido que no aguantas, a tu vecino que no soportas, o que te dé comprensión para que entiendas a tu marido y paciencia para con tu vecino. Déjate corregir por Dios, porque eso significa que sigues siendo hijo de Dios. Preocúpate cuando nadie te corrija, ni te reprenda, porque ese día te convertiste en bastardo, en hijo del diablo. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Lucas. En este Evangelio se nos relata cómo Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, y mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Sabemos que todos son llamados a salvarse, pero ¿se salvarán realmente todos? En su respuesta, Jesús trata de inculcarnos 4 verdades fundamentales. A la puerta para entrar en el reino de Dios, el reino de la salvación, es una puerta estrecha, angosta. La puerta del llamado, la abre Dios y la abre a todos. Pero la puerta de la respuesta, depende de la libertad humana, y no todos están dispuestos a entrar por ella, sobre todo sabiendo que es una puerta estrecha. Jesús nos dice que incluso habrá muchos que tratarán de entrar, pero que no lo lograrán. ¿Por qué? Porque pretenden entrar cargados de muchas cosas que les impiden el paso, rencores, resentimientos, orgullo, soberbia, envidia, etc. Querer entrar implica desprenderse de todo lo que me estorba, de todos mis apegos, de todo mi pasado, de todos mis vicios y pecados, de todo lo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, y hacerlo realmente. Sin esta voluntad de desprendimiento y sin esta libertad de esfuerzo, no se puede pasar la puerta de la salvación. Esfuércense. La obtención de la salvación no depende de ser o no católicos, de ir o no a misa, sino de la conducta, de las obras de salvación, de vivir en el cumplimiento de la voluntad del Padre, obedeciendo sus mandatos. ¿Qué es esforzarse? Es hacer lo que puedo. Es hacer lo que debo. Es hacer lo que quiero. Esforzarse es hacer más de lo que debo, puedo o quiero. Es renunciar totalmente a mi yo, para dejar que, a través del Espíritu Santo, Cristo vivo y resucitado, viva en mí. Y poder llegar a decir algún día como Pablo: ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. No es la experiencia religiosa, o sea el haber comido y bebido y el haber oído la enseñanza, lo que causa la salvación, si todo esto no va unido a las obras que nacen de esta experiencia, que son el fruto del Espíritu Santo, contenido en Gálatas 5, 22, Dios se verá obligado a decirnos: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes lo que hacen el mal.
Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur y participarán en el banquete del reino de Dios. Lo que se salven vendrán no solo de un lugar, sino de todos los pueblos y de todos los confines de la tierra. En todos los rincones de la tierra habrá gente esforzada y generosa que quiera entrar por la puerta estrecha y que empleará todos los medios para conseguirlo, dando una respuesta generosa al llamado de Dios. Si la salvación estuviera más presente en nuestras pequeñas tareas de cada día, ¿no cambiaría en algo nuestro modo de vivir y de actuar? Claro que sí. Ya basta de lamentos. Es tiempo de acción y de esperanza. Desgraciadamente muchas personas siguen creyendo que la salvación es algo sencillo, y dicen que al cabo como Dios es muy misericordioso, Él me va a salvar, sin que yo haga ningún cambio. ¡Qué equivocados están! Dios es misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Recuerda, la salvación es de dos, Dios ya puso su parte, ahora te toca a ti poner la tuya. Recuerdo que mi hija cuando era pequeña, y acababa de ingresar al 6º año, en la escuela, le tocó una maestra muy gritona que le asustaba mucho. Sin decirme nada sobre el asunto, un día entró en mi consultorio, se sentó y muy seriamente me preguntó: «Mamá, cuando te mueres ¿me vas a heredar todas tus cosas?». Aunque la pregunta se me hizo extraña, le contesté: «Claro, hija. ¿A quién más podría yo heredarle mis cosas?». La niña con su cara llena de alegría me dijo entusiasmada: «Mamá, si cuando te mueras, me vas a heredar todas tus cosas, y como yo cuando sea grande, quiero ser psicóloga como tú, entonces, si me vas a heredar tu título, ¿para qué me mandas a la escuela? Mejor ya no me mandas, así te ahorras la colegiatura y me heredas tu título». No supe si reírme o enojarme ante semejante propuesta, lo único que hice, fue responderle: «Mira, hija, mi título te lo voy a heredar como recuerdo, pero el precio que yo pague por obtenerlo, no te lo puedo ahorrar, tú tienes que pagarlo si quieres llegar a ser psicóloga». Lo mismo sucede pues con la salvación, tiene un precio y si no lo pagas, te condenas. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No bastará con decirme: «Señor, Señor», para entrar en el reino de los cielos, más bien entrar el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán: «Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros». Entonces yo les diré claramente: «Nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal». Palabra de Dios. Cuando yo leí por primera vez este pasaje de la Sagrada Escritura, me preguntaba por qué el Señor condena a estas personas, ya que hablaban en su nombre y hablar en el nombre de Dios es pecado. Claro que no. Expulsar demonios es pecado. Claro que no. Realizaban muchos milagros, hacer milagros es pecado. Claro que no. Entonces, ¿por qué? Dios les dice: «Nunca les conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal». Precisamente porque eran hacedores del mal, porque no hacían la voluntad del Padre. Porque hacían el bien que ellos querían, y no el que Dios les pedía hacer. Porque buscaban su gloria y no la gloria de Dios. O sea, porque este tipo de personas sufrían el mismo padecimiento de los fariseos. Hablaban y enseñaban una cosa, y vivían otra muy diferente. Con este texto, aprendí que no se salvan las personas que tienen muchos dones, sino que solo se salvan las personas que dan fruto. Y para dar fruto, hay que escuchar la palabra de Dios, para conocer la voluntad del Padre, ser humilde y dócil para obedecer y seguir a Dios donde Él me pide que le sirva, no donde yo quiera hacerlo. Un árbol de Navidad es hermoso, porque está lleno de esferas, luces, moños, pero con todo, es un árbol muerto, porque está cortado o es artificial. En cambio, un árbol de limones, no tiene tantos adornos, y no es atractivo a la vista, pero da fruto cada año. Por eso de nada sirve que una persona esté llena de dones, expulse demonios, predique bonito, haga milagros, si no da fruto, se condena. ¿Cuál es el fruto que debe dar una persona para salvarse? Veámoslo en la siguiente lectura. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Gálatas capítulo 5, versículo 23. El fruto del Espíritu es
caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Es importante ver que el Señor nos dice el fruto en singular, no los frutos en plural. ¿Por qué? Porque el fruto en singular significa que tengo que tener, no una sola de las siguientes virtudes, sino todas las virtudes que se mencionan, que son las que conforman el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, el fruto de un árbol de limones, es el limón. El limón está conformado de cáscara, gajos, zumo, semillas. Un árbol de limones no puede dar como fruto solo cáscaras de limón, o gajos de limón o zumo de limón o semilla de limón. O da todo o no es un limón, y si no está dando el fruto como debe ser, hay que cortarlo y tirarlo. De la misma forma, un católico que no reúne todas las características del fruto del Espíritu Santo, no se salva. Un católico debe ser caritativo, alegre, lleno de paz y comprensión de los demás, generoso, bondadoso, fiel, manso y tener dominio de sí mismo, para poder salvarse. Es todo o nada. ¿Cómo lograr todo esto? A través de las gracias santificantes que recibimos del Espíritu Santo, a través de la escucha de la palabra de Dios, de la oración, de los sacramentos, donde el Espíritu Santo nos guía en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Para empezar, Dios es ante todo Padre. Si tú eres padre, ¿cuál es tu voluntad para tus hijos? ¿Que sean felices o infelices? Lógicamente que sean felices. Para eso has trabajado tanto y has renunciado a tantas cosas, para darles a tus hijos algo mejor de lo que te dieron a ti. Pues la voluntad de tu Padre Dios para ti, es que seas feliz. Y para llegar a ser feliz, tienes que aprender a amarte. Si te amas no te lastimas, si te amas no dejas que te lastimen y no lastimas a nadie. ¿Qué necesitas hacer para aprender a amarte? Dejarte amar por Dios. Abrirte a su amor. Aceptar a Dios como Padre, aceptar su perdón, su misericordia, vivirte como hijo de Dios. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8. Por eso esfuércense en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Aquí nos dice San Pedro, que para que el esfuerzo sea constante, necesitamos agregarle al esfuerzo, la fe. Recordemos que la fe, nace y se fortalece, a través de la escucha de la predicación de la palabra de Dios. Luego nos dice, hay que agregarle a la fe, la firmeza que nos da el conocimiento. Al conocimiento la moderación, a la moderación la constancia. A la constancia, la piedad y a la piedad el amor fraterno. O sea que no basta con esforzarnos un día, una Semana Santa, o de vez en cuando, el esfuerzo es de todos los días, porque muchas personas creen que el ir a misa los domingos, comulgar, rezar el rosario, etc., les exime del esfuerzo personal de un cambio de vida. ¿Hasta cuándo voy a dejar de cambiar? ¿Hasta cuándo voy a dejar de esforzarme? Hasta que sea perfecto. Hasta que sea santo. Preguntante: ¿cuánto te hace falta para ser perfecto hijo de Dios, perfecto padre o madre de familia, perfecto hombre o mujer, etc.? Y yo te diré cuánto te hace falta para dejar de esforzarte. Vivir es cambiar, el que no cambia no vive, muere. Y como decía mi abuelita, que descansen en paz los muertos, nosotros estamos vivos y necesitamos esforzarnos, no conformarnos. Demos gracias a Dios por ser nuestro Padre y comportémonos como hijos de Dios, que, con humildad, docilidad, obediencia, se dejan corregir, guiar, formar, sobre todo por su palabra, para que podamos llegar a dar frutos abundantes de salvación y vida eterna. Pedimos por las misiones que tenemos en puerta, para que Dios siga derramando abundantemente su Espíritu Santo, llenándonos de los dones, de las gracias, bendiciones y sabiduría que necesitamos, para seguir dando frutos.
Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por Petrita, por Gerardo, por Martina, por el hermano de Abby, Iván Estrada, que fue secuestrado y no saben nada de él, por las que están esperando bebé, especialmente por Clara y por Eli, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que sus bebés nazcan sanos y salvos, por Estoyan, por Diego, por Vicky, por Santiago, por André, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Por el eterno descanso de Carmen Quintanilla, hermana de nuestro compañero José Quintanilla, para que Dios le conceda el descanso eterno. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.